Tres. Hola, pues vamos a seguir con un capítulo más de física cuántica y vamos a continuar con este paseo que estamos dando por la historia previa a lo que dio lugar a la física cuántica. Es muy importante y muy interesante saber cuáles son esos eventos que marcaron y ir aclarando algunos puntos. Por ejemplo, en mi caso, a mí había unas dudas que tenía sobre Albert Einstein. ¿Cuál es ese trabajo que lo llevó a tener esas ideas de la teoría de la relatividad? Porque ya habían otras relatividades previas en cuestión del tiempo. Ya se habían esbozado algunas ideas que ahorita vamos a marcar por unos científicos, por unos personajes. Sin embargo, no se había puesto tanta relevancia a lo de lo relativo que es el tiempo en consecuencia a la masa, en consecuencia a la energía. Entonces, hubo antecedentes que ahorita vamos a comentar. Bueno, pues empezamos y dice que la electricidad, el magnetismo y algo que se le llaman ondas electromagnéticas, que serían la manera como se transmite esa electricidad y ese magnetismo. Aquí en Maxwell estaba unificando las teorías de la electricidad y el magnetismo y agrega él un concepto de que esas viajan por medio de líneas magnéticas. Si se dan cuenta, aquí ya no está hablando de qué es el éter, sino que es como un campo magnético que se forma en torno a estos imanes o a estos electroimanes. Es ya una variante. Dice, pásame por favor los otros lentes, Inés. Entonces dice que él propone que tiene que haber gracias, que tiene que haber un éter en el que se transmiten esas ondas porque son ondas, la solución de en sus ecuaciones resulta que aparecen ondas, no corpúsculos. Dice que hay una onda y las ondas no son más que propagación de energía a través de la materia. Pero claro, de nuevo se encuentra con ¿cómo les digo? Pero no puede ser la materia normal, dice, porque no están llegando las ondas de muchos sitios y se puede hacer un vacío y siguen llegando las ondas. Incluso Hertz, con sus experimentos, muestra que la luz es una onda electromagnética y entonces ya no hay problema y dice, el éter luminífero que se necesita para la luz es el mismo que se necesita para el electromagnetismo. Pues ya está, dicen, no hay problema. Los fusionamos, los unimos y acabamos de unir la óptica, el electromagnetismo y el éter luminífero. Eso es el ideal que tienen todos los científicos, unificar las cosas. Lo que tiene que tener en cuenta que la interacción de la luz con el éter tiene que ser despreciable. Es decir, la luz se propaga en el éter, pero el éter no la afecta, porque si no veríamos cosas y no las vemos. Y en otro punto muy importante, según la teoría de Maxwell, la luz en el vacío se propaga siempre a la misma velocidad, a 300.000 kilómetros por segundo. Esta constante ya estaba antes de Einstein, ¿eh? La constante de la velocidad de la propagación de la luz, que no, en realidad no son 300.000, son como 286.000 y algo así. Pero pues para redondear se maneja la cifra de 300.000 kilómetros por segundo. Pero esto es que
que esto es un hecho común en todos los fenómenos ondulatorios, es decir, es en una habitación, la luz, el sonido se propagan a una misma velocidad que aunque esté en el exterior. Luego las ondas es un medio que sea igual, siempre se mueve a la misma velocidad. Dicen luego, la luz no es algo extraordinario, está haciendo lo que tiene que hacer, solo que el éter es un medio que le dice que se tiene que mover a esa velocidad. Esa es la conclusión a que ellos llegan, aunque es una conclusión bastante a modo para ellos, les conviene, pero tiene sus asegúnes. Por ejemplo, la luz en el agua se mueve a menos velocidad y no ocurre nada en otro medio. Tenemos que el equipo de científicos que apoyan la existencia de un éter va ganando. Con todos sus experimentos y toda esa serie maravillosa, si no fuera por los físicos experimentales, que son los que les vienen a guardar la fiesta, a los físicos teóricos, pues se dedican a hacer experimentos que van en contra de lo que dicen las teorías matemáticas. ¿A qué se refiere? Muchas veces los físicos teóricos, apoyados en sus ecuaciones matemáticas que concuerdan con lo que ellos están diciendo, pues dan por sentado que es viable su teoría. Pero llegan los físicos experimentales, hacen experimentos que no estaban contemplados y arrojan resultados que no concuerdan y les aguadan la fiesta. A eso se refiere. En este experimento lo que se hacía era simplemente ponías un haz de luz que tenía que revolotear, o sea, rebotar en un brazo y de un aparato, y un haz de luz que tenía que rebotar en el otro brazo. Un brazo lo colocabas en el sentido que tú ponías que avanza la Tierra y el otro transversal. Si había un éter, la luz propagándose en ese éter tendría que ir más lenta para el brazo que avanza que para el brazo transversal. Aparentemente más lenta, como cuando va en un coche. Aquí, si no lo entendemos bien, ese experimento del haz que choca en un brazo y otro que va en sentido a la rotación de la Tierra y otro haz en el otro brazo, ellos decían que la luz que choca en el brazo tenía que ir más lento que en el otro. Y para que lo entendamos bien, nos ponen el ejemplo de un coche. Dice, aparentemente más lenta que cuando vamos en un coche. Dice, si nosotros vamos en un coche a 100 kilómetros por hora y nos adelanta uno a 120, aparentemente para nosotros el coche que nos adelantó nada más va a 20 kilómetros, porque le tenemos que restar que nosotros vamos a 100, y entonces a nosotros no nos rebasa tan a prisa, nos rebasa un poquito más a prisa de lo que vamos nosotros, o sea, unos 20 más. Por el otro lado va otro carro a 120, pero viene viene en sentido opuesto a nosotros. En ese caso, nosotros sí vemos que va a 120, aunque nosotros vayamos en 120 conforme a él. Dice, o inclusive si un carro se nos apareja y él va a 120 y los dos vamos igualitos, nosotros decimos, él también va a 120 porque va a la misma velocidad que nosotros. Entonces, basado en ese entendimiento, pues ellos decían que el experimento de los haz de luz de los brazos tenía que dar esos resultados. Pero pasó algo. Dicen que lo que encuentran explicando en esa época, recordemos que en su época no cuestionaban el éter. O sea, el éter ya se había dado por sentado que era algo que existía, aunque no sabían qué era. Pero en el experimento no pasó eso que decimos del carro. O sea, las velocidades eran las mismas. Eso ya les puso ese experimento, como decimos los físicos experimentales, ponen a tambalear las teorías que se dan en la física teórica. El éter es imprescindible, decían, para que se muevan las ondas lumínicas.
sino sobre qué se mueven. O sea, si no es sobre el éter, entonces díganos algo sobre qué se mueven. Pues Michelson y Morley dan una explicación y aparecen Fitzgerald y Lorentz dando otra explicación diferente. O sea, de ese experimento hay dos interpretaciones. Una de Michelson y Morley y otra de Fitzgerald y Lorentz. Estos nombres después los vamos a repetir constantemente. Aquí como que aparecen en escena. Por eso es importante ir reteniendo algunos nombres de científicos. Dice, la explicación de Fitzgerald y Lorentz es la interesante, porque para ellos lo que dicen es, el éter es inmóvil, la Tierra cuando se mueve no arrastra el éter. El tema es que cuando tú avanzas, la longitud del brazo que avanza se comprime, porque como el éter está haciéndose, como si el éter hiciese una presión sobre el brazo, y por eso no notas diferencias entre las mediciones, entre la luz que se mueve y este brazo, y la luz que se mueve en el otro. Esta es la explicación que dan desde 1887 hasta 1905, es la explicación que tenían, en que Einstein va a venir a decir otra historia. Voy a explicar este pedacito. Resulta que decimos que hay dos grupos de científicos, uno es Michelson y otro Morley. Y por otro lado está Fitzgerald y Lorentz, y de las explicaciones que dieron al experimento de haz de luz, el que dicen ellos que es importante es el de Lorentz y de Fitzgerald, por una sencilla razón. Ellos dan una explicación que no se había dado antes. Ellos dicen que el brazo donde le pega la luz se contrae. ¿A qué les suena eso? Esto es previo a Einstein. O sea, aquí están dando a entender que la velocidad y la materia es algo que casi se puede interactuar, pueden interactuar y modificar y transformarse en energía, porque dice que el brazo se reduce. Entonces, al reducirse ese brazo, quiere decir que ese impulso hace que haya una retracción en la materia, y por lo cual muy pequeña, que es en la misma proporción que nosotros estamos avanzando, y por eso notamos que van a la misma velocidad, pero en realidad es porque se está contrayendo el brazo. ¿Por qué es importante que les explique esto? Porque de aquí se va a agarrar Albert Einstein para hacer su teoría de la relatividad. Él no le interesa lo del éter. Bueno, sí le interesa, pero a él no le llamó la atención de que el éter y ya todos estaban metidos en el éter, sino el experimento que arrojó que el brazo se contrae, lo que decía Lorentz. Por eso de las dos explicaciones es la que más le importa a Albert Einstein, y él dice, él se pone a trabajar sobre ese tema. Son temas de termodinámica. Voy a hacer un especial de termodinámica, pero ahorita vamos a ver esto. Entonces, él le llama la atención por qué se contrae un brazo entre nuestros ojos. ¿Por qué hay una variación? Y él entonces empieza a deducir esa ecuación que conocemos, ¿verdad? La de energía es igual a la velocidad de la masa al cuadrado, a la velocidad de la luz al cuadrado de la masa. Entonces, esto fue lo que ahí empezó, y esto empieza más o menos en 1905. Recordemos que Einstein, su premio Nobel que lo gana no es por la relatividad, es por la óptica, por lo de la luz, por estudiar la luz. Bueno, realmente cuando en la cuestión de, ¿cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo no es tanto el éter, por el que podríamos cambiar las características del éter y ajustar, o sea, si fuera el éter, pues se le cambian algunas características y la ajustamos como suelen hacer, ajustamos unos ajustes para que encaje. Pues no, a Einstein le importó lo de la contracción del brazo. La cuestión de fondo es que hay un montón de experimentos
con el electromagnetismo, hacen una teoría matemática impresionante. Entonces dijo Einstein, lo de Maxwell no lo puedo echar por tierra porque porque está basado en matemáticas. Y acordemos que era un determinista que le gustaba que los números cuadraban. Entonces, lo de Maxwell lo va a respetar, pero lo que sí va a poner en entredicho es un poquito aquella teoría de Newton, de cómo se modifican los cuerpos. Entonces, ahí sí le va a atacar un poquito, no atacar, sino a dar otra nueva teoría. Dice que las ecuaciones de Maxwell son impresionantes, eso es evidente, sobre todo 4 de ellas. Dice, mucho más impresionante que todo, lo de Newton, que no encaja con la relatividad de Newton o la relatividad de Galileo. Ya les había dicho que previamente a la relatividad de Einstein habían otras 2 relatividades. Una la de Newton y otra la de Galileo. Miren, déjenme ver si les explico rápido cuál es la relatividad de Galileo. O sea, Galileo decía, muy rápido, Galileo decía que si nosotros dejamos caer 2 objetos, la densidad del aire hace que un objeto caiga más rápido que el otro, pero es por la densidad que se opone por ejemplo, si tenemos que caer una pluma y otro objeto, pues cae la pluma, como ofrece más presión, más resistencia, su superficie y todo, pues cae más lento. Pero si se hiciera ese experimento en el vacío, caerían al mismo tiempo. De hecho, cuando fueron a la luna, dijeron, vamos a ver si es cierto que tenía razón Galileo, y lo hicieron y tenía razón Galileo. Bueno, eso es una relatividad de Galileo muy, muy primigenia. Después viene una relatividad de Newton. La relatividad es que las masas influyen en la atracción y se tienen que restar la masa del otro por la velocidad al cuadrado, la distancia al cuadrado de las distancias. Entonces, ya había dos teorías de relatividad. La tercera de Newton es la que va a vencer. Vamos a explicar. Luego explicamos más de Galileo porque también es muy importante. Lo que pasa es que como la historia es abundante, pues no los quiero yo aburrir. Ok. Dice, la relatividad de Galileo es la que se contaba antes de los coches. Porque ese es otro pasaje de Galileo. Dice, si yo voy dentro de un coche y tiro una pelota para arriba, yo lo que veo es que la pelota sube y baja. Pero si alguien desde afuera me ve en la tierra, la pelota en el coche, lo que ve es que esa pelota no cae en el mismo sitio. Aparentemente serían 2 realidades. Hagan de cuenta, uno va en un coche en movimiento y en la batea atrás va un niño y avienta una pelota para arriba. Y al niño le vuelve a caer en las manos, aunque el carro vaya a 100 por hora. A ver, si el carro va a 100 por hora y yo aviento la pelota, en lo que tarde en bajar debería caer en otro lugar. Y al niño le cae en las manos. Es chistoso, ¿no? Y lo pueden hacer ustedes si quieren, vayan en un carro y avienten algo para arriba y les cae en la mano, como si el objeto fuera arrastrándose junto con todo y el carro. Pero si hay una persona que está viendo desde afuera, él va a ver otra cosa. Él va a ver que el objeto que aventaron se va a desplazar y no va a caer en el mismo sitio. También eso lo pueden decirle a otra persona. Tú ponte a ver lo que yo voy a hacer adentro del carro cuando vaya y tire un objeto para arriba. Y él va a ver otra cosa. Entonces es lo que dice que ese es uno de los experimentos que expuso Galileo. Entre otros, ¿verdad? A veces decimos que la distancia entre 2 puntos, la más cercana es la línea recta. Y él demostró que no. Entonces, bueno, Galileo es todo un personaje que también podemos hablar después de él. Bueno, entonces dice que aparentemente hay 2 realidades diferentes, pero todos sabemos
es que como tú te mueves hacia adelante, si restas la velocidad de avance, lo que verías sería esto. O sea, esto en realidad es algo lógico porque tienes que restar la velocidad de avance. Lo que pasa es que como son cifras tan ínfimas, son milisegundos lo que tarda la vista en ver, pues solamente con ecuaciones se puede comprobar o con ir congelando las imágenes cuadro por cuadro. O sea, no es que el ojo tenga esa capacidad de... Entonces tienes que, restando esa velocidad de avance ya se explica ese experimento de Galileo. Por eso no, en aquel tiempo era asombroso. Ya con la tecnología de ahora no tanto. Bien, pues esto es el electromagnetismo. En el electromagnetismo no pasa. Aquí es un revés hacia esa. En el electromagnetismo no hay ese retardo en el campo. Es ahí un foco rojo que ya se prendió. Dice, hay un problema. Y es que la clave de fondo de la crisis que hay a finales del siglo XIX, que el electromagnetismo, con todo lo fantástico del sistema matemático que tiene, falla con los experimentos. Hay algo que no encaja. O sea, hay cosas que aunque en las matemáticas cuadran, con estos matemáticos tan prominentes, hacen que cuadren, pero ya en lo experimental hay experimentos que no. Eso es lo que quiso resolver Einstein. O sea, Einstein quería resolver no tanto lo del éter. Lo del éter no le preocupaba, sino la solución de Lorentz, la que había dicho, de esa contracción del brazo, ¿verdad? Es de que se contraería el brazo. ¿Cuál era el objetivo de 1905 de Einstein? Resolver el problema de la electrodinámica con la mecánica de Newton. Tenía que casar, tenían que encajar, y su idea genial es saltarse a Newton. Es decir, aquí lo que manda es la electrodinámica. Por lo tanto, voy a hacer que cambie la mecánica para que encaje todo, y le funcionó. O sea, él dijo, yo me voy a ir con la electrodinámica y voy a esa relatividad newtoniana la voy a dejar un poquito al lado, pero luego con mis conclusiones voy a hacer que encajen ambas. Y lo que hizo fue una genialidad y funcionó. Hoy con lo que sabemos es súper lógico. Decimos, ahora lo vemos y pues estaba bien fácil, pero en aquel tiempo no. Si todo mi cuerpo son partículas eléctricas, realmente todas las interacciones que yo hago con las sillas o con las mesas son interacciones electromagnéticas. Luego el electromagnetismo se tiene que reducir a la mecánica de Newton, porque sería un caso particular. Luego, lo que hay, Einstein, es lo que hizo Einstein es lógico. Entonces, miren, aquí decimos, ¿qué pasa con Einstein? Einstein dice, a final de cuentas, nuestro cuerpo también son partículas y también tienen cargas. Y esto es un objeto físico, la mesa, pero también son partículas. Y la silla también son partículas. ¿Qué de raro tiene que interactúen partículas con partículas? ¿Por qué les asombra tanto lo del brazo? Si en realidad estamos hechos de lo mismo. Toda la materia está hecha de lo mismo. Fíjense que aquí ya es la antesala para empezar a hablar de física cuántica. O sea, ya les empieza a importar bien de qué está hecho todo y por qué todo interactúa. De hecho, en nuestra tablita que hicimos de física cuántica, ahorita no la tengo a la mano,